Señores estudiantes, voy a hacerles una presentación de el curado del concreto. Esto con el fin de tener una idea de las siguientes, de las actividades que se deben realizar del concreto una vez que se ha colocado en la obra. Entonces vamos a mirar el curado del concreto y dentro de esto vamos a mirar qué es el curado del concreto. Entonces, vamos a mirar a qué nos referimos cuando hablamos de curado del concreto. Curado del concreto simplemente es cubrir el concreto para que permanezca húmedo. Debe tener una humedad después que el concreto lo hemos colocado en el sitio que necesitamos y que ha tomado cierta resistencia, debe permanecer húmedo con el fin de que no se van a presentar fisuras y que no vaya a perder resistencia. Entonces, ¿cuándo iniciamos el curado del concreto? El curado del concreto se inicia después de aplicar un terminado a la superficie del concreto. Es decir, que uno ya pueda aplicarle agua o cualquiera de los métodos de curado sin que nuestro concreto se vaya a dañar. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que nosotros debemos curar el concreto? Pues según las experiencias, dice que son 7 días, mínimo 7 días se debe curar el concreto para que obtenga la resistencia del 97-98% a los 28 días. ¿Por qué debemos curar nosotros el concreto? Entonces, para tener menos posibilidades de que nuestro concreto pues, presente agrietamiento, para, para que presente más resistencia, para que tenga más resistencia, y 3, para que sea más durable. Entonces, básicamente nosotros curamos con esto, para que haya menos posibilidad de agrietarse, para que tenga una mayor resistencia y para que sea más durable. ¿Cómo vamos a curar el concreto? Entonces, vamos a verlo. Hay dos formas, una es mediante métodos o sistemas naturales y otro mediante aditivos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos el curado con agua directamente a colocarlo directamente al concreto. Esta es una columna y acá tenemos el señor de una imagen que encontré en internet. Y el señor está rociando el concreto que ya presenta cierta consistencia, ¿no? Aquí ya se le ha quitado también la formaleta a esa columna. Entonces íbamos a ver cómo curar. Entonces el primer método de curado natural, podríamos llamar, es el curado con agua. ¿En qué consiste? Es, aplicar agua mediante un rociador. No es posible aplicar agua mediante un chorro grande. ¿Por qué? Porque eso nos podría dañar la capa superficial del concreto. Pero sí lo podemos mediante un chorro muy fino con un rociador y que ese rociador nos dé un chorro muy fino. Debe ser varias veces, aplicado varias veces durante el día, las 24 horas del día, ¿no? Para que no presente agrietamientos. Y no aplicar agua a presión, como les comentaba, porque nos puede lavar las capas superficiales y nos puede dañar el concreto. Entonces es un rociador, una especie de manguera, pero que va rociando el agua sobre nuestro concreto. Hay otro sistema de curado que es por inmersión, también es con agua. Entonces, eso dice que es un método que produce los mayores resultados y que es muy poco práctico, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una placa o un concreto eh, bastante grande, pues es un poquito complicado hacer una especie de un tanque, colocarle puede ser una hilera, una fila de ladrillo por acá y luego llenarlo con agua, ¿no? Eso es un poquito complicado, pero sería la mejor forma o la forma que produce los mejores resultados. Una forma de inmersión totalmente al 100% completa son los cilindros. Los cilindros de las muestras que se toman en obra, ellos sí se pueden colocar en un tanque, en una batea como la que estamos viendo acá, y esos cilindros sí se pueden cubrir totalmente con el agua. Esta es la mejor forma de conservar la resistencia del concreto. El método de la inmersión. Acá vemos, esto es una foto del
Portal del Sur de Transmilenio S.A. acá en Bogotá, que a este concreto ya se está dando el terminado final. Después viene un rayado, como con una especie de rayado de canalización para que la adherencia de los buses, esto es para un parqueadero, para que los buses pues tengan adherencia con este concreto. Después de que se hace las canales que les estoy comentando, ya es posible aplicarle agua o en el caso del Portal del Sur se aplicará un antisol líquido que protegía nuestro concreto. Pero lo que le comentaba de la inmersión, esta fotico es precisamente para ello. Acá nos tocaría colocar algo, un ladrillo o alguna cuestión al borde de esta placa que es bastante grande para que el agua pues no se vaya a salir, ¿no? Es como un estanque y luego sí aplicarle agua a esta placa grandísima. Entonces eso por costos y por practicidad pues no es muy común hacerlo, el curado por inmersión. Sin embargo, es uno de los mejores métodos que se pueden tener. Entonces también tenemos la pulverización de agua. La pulverización de agua es un método químico, es un producto que se llama poliurea y que se pulveriza sobre la superficie del concreto seco. Eso seca rápidamente y deja adherida una película continua y flexible que actúa como una barrera para que el agua no se evapore. Es una cuestión natural, pero es un producto que se llama poliurea y que se aplica sobre el concreto. Algo similar a lo que está haciendo el señor acá, es aplicarle ese líquido a la placa ya, la placa ya obviamente debe poder resistir a este señor, y si no, pues el señor dejaría la huella del zapato, del calzado, debe poder resistir, debe tener cierta consistencia para que el señor pueda circular por encima de esta placa y aplicar este método de pulverizado de agua para que la evaporación no se presente. También tenemos otro curado que es mediante la aplicación de mantas de algodón, costales, alfombra, tierra, en alguna parte se puede colocar tierra, se puede colocar arena, se puede colocar acerrín, se puede colocar heno, cualquier cosa que conserve la humedad. Es decir, que proteja nuestro concreto de la evaporación del agua. Estos elementos mantienen mucho más tiempo la humedad, ¿cierto? Eso se aplica encima del concreto. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones de tales como mantener siempre humedad dentro de estos elementos, como es el algodón, los costales se deben estar humedeciendo permanentemente, las alfombras, la tierra, la arena, el acerrín y el heno, y no deben tener contaminantes orgánicos porque nos van a dañar nuestro concreto o partículas de hierro que también pueden tener alguna interacción química con los elementos que componen el concreto. Acá vemos la aplicación de tierra en una vía. Esto es aplicar tierra, esparcir tierra y la tierra mantenerla húmeda para que asimismo esa humedad pues no deje evaporarse el agua de nuestro concreto que se estaba colocando acá en esta vía. Tenemos curados con aditivos químicos, entonces tenemos algunos compuestos químicos y trabajo que creo que ustedes hicieron en su taller número 2. Eso se aplica posterior al término del acabado superficial, que era el que estamos viendo en el caso del Portal del Sur, antes de que desaparezca el agua de exudación. Y están fabricados a base de solventes, esos son compuestos químicos, y otros con una base acuosa, una base con productos que tienen como materia prima el agua. Y para la aplicación se deben utilizar equipos adecuados. El más conocido es el famoso Antisol, que es un producto, ese es el nombre comercial, es un producto para colocarlo y aplicarlo así como estamos describiendo acá, después que haya cierta consistencia en nuestro concreto. Es algo parecido también a lo que está haciendo acá el señor en esta diapositiva, esa es tomada de la internet. Tenemos, hay algunas membranas que se pueden colocar sobre el concreto, unas membranas plásticas que se extienden fácilmente sobre superficies horizontales y en algunas columnas yo he visto que colocan unos plásticos transparentes de color blanco
En elementos verticales es más complicada su utilización, pero sí se pueden utilizar en columnas. Son plásticos de color blanco o de color transparente, y estos reflejan los rayos del sol y protegen, y especialmente son utilizados en los climas cálidos. Y los negros que absorben el sol, especialmente para los climas fríos, unos plásticos negros o unos plásticos blancos, dependiendo del clima donde nosotros estemos haciendo nuestras actividades. Por ejemplo, acá vemos la protección con un plástico de esta vía. Obviamente el plástico pues hay que mantenerlo también con cierta humedad, eh, aplicándole agua, porque si no el plástico se nos va a adherir al concreto y después es un lío para retirarlo, ¿no? Acá la parte del plástico pegada al concreto, y eso visualmente pues no es bueno. Acá tenemos una gráfica donde les comentaba de los días que son prudenciales para hacer el curado del concreto. Entonces dice acá que con prudencia es un curado recomendable para los 3 días, siempre y cuando pues haya humedad, la humedad sea bastante alta. Aquí empezamos con una humedad como del 50% al 100%, de pronto por ahí en el Amazonas o en algún sitio así donde llueva, o en el Chocó, un sitio donde llueva bastante. El riesgo de un curado necesario de 3 a 7 días, es que es el normal, 3 a 7 días, eh, una humedad relativa del 50% y una temperatura por ahí hasta unos 20 grados, más o menos. Y el curado, eh, cuando haya peligro, lo debemos hacer entre los 7 y los 15 días. ¿Cuándo puede haber peligro? Cuando las temperaturas estén por encima de los 20 grados. ¿Por qué? Porque hay más evaporación del agua que contiene el concreto, y nuestro concreto puede presentar mayor fisurado, ¿no? Entonces, los días claves que nosotros nos debemos grabar son 7 días, ¿no? Sin embargo, si nosotros, pues, dependiendo de las condiciones donde estemos trabajando, pues podemos utilizar menos días, 3 días acá, siempre y cuando tengamos una temperatura adecuada y una humedad relativa en este sentido. Lo clave son los 7 días que le comentaba. Y ya para situaciones, pues, con climas de 30 a 35 grados, tipo Arauca, tipo Barranca Bermeja, pues se debe hacer un curado un poquito mayor, tipo 10, 15 días, para lograr nuestro cometido con el concreto. Pero el promedio, lo normal, son 7 días. Se usan 3 dependiendo de las temperaturas y la humedad, o se usan 15 días también dependiendo de la temperatura y de la humedad. Esta tablita que encontré por ahí en los libros de tecnología del concreto, creo que está del profesor Rivera de la Universidad del Cauca, es clave pues para tenerla en cuenta, pero los días que nosotros nos debemos grabar son 7 días para el curado y 28 días para la utilización de nuestro concreto. Nuestro concreto ya a los 28 días tiene un 97-98% de la rigidez, de la duración que nosotros, y duración y resistencia que nosotros estamos esperando. Bueno, muchachos, les tenía esta presentación se las voy a subir a sus correos para que ustedes la miren, la analicen. Cuando tengan tiempo la pueden mirar. Lo que les comentaba, la asistencia a estas tutorías pues no es obligatoria. Yo no los voy a presionar, no los voy a estresar por eso. Les voy a enviar las grabaciones que se necesiten y ustedes las miran y las analizan. Cualquier duda que ustedes tengan, pues ya saben, por los medios, de comunicación que nosotros tenemos, por ahí nosotros nos podemos estar comunicando. Muchísimas gracias a todos y nos estamos hablando en una próxima.